Mi nombre es Sabrina Feliz y es un placer darles la bienvenida en nombre de Clever Languages y en colaboración con la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, AATSP. Estamos muy contentos de contar con su presencia en la última sesión de esta semana temática dedicada al español con fines educativos. La sesión 2 que tendremos hoy se titula Mesa Redonda, enfoques, decisiones curriculares y colaboraciones interdisciplinarias en programas de EFE universitarios. Ahora le paso la palabra a la doctora María Carreira, directora ejecutiva de AATSP. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes para hablar de un tema que, en mi opinión, es uno de los de mayor importancia para el futuro de nuestro campo, Language for Specific Purposes, que abrirá, a medida que se vaya desarrollando más y más, abrirá muchas nuevas oportunidades en el aprendizaje y la enseñanza de lenguas extranjeras. Creo yo que eso, junto con la educación para hablantes de herencia, representa magníficas posibilidades y oportunidades para nuestro campo. Me siento muy orgullosa y muy agradecida del trabajo que Mili, Joan han hecho y las presentaciones que van a hacer nuestros distinguidos panelistas sobre este tema tan importante, y espero profundamente que inspire mayor discusión y mayor trabajo en este campo de tan grande importancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María. A continuación, les cedo la palabra a Joan Muné y Mili Paredes, coordinadores de esta semana temática. Buenas tardes y bienvenidos. Soy Joan Monet, profesor de Roman Studies en Duke University. Llevo como 3 décadas enseñando español y específicamente en el campo de los fines específicos. He dado cursos para emprendedores, cursos de traducción y interpretación, y últimamente diseñando cursos para la medicina. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Mili Paredes, profesora del Departamento de Estudios Hispánicos en Davidson College, en Carolina del Norte, y con más de 20 años de experiencia en la enseñanza del español en universidades de Alemania y Estados Unidos. Y durante estos años he impartido tanto cursos de lengua y cultura general como cursos de español para las profesiones y español para los negocios. Muy bien, en esta segunda sesión de nuestro ciclo de webinars, 3 docentes universitarios compartirán en esta mesa redonda sus enfoques y experiencias en el diseño y desarrollo de cursos y programas de EFE. La conversación abordará las decisiones curriculares, los retos encontrados y las colaboraciones interdisciplinarias que enriquecen la enseñanza del español en contextos profesionales. Es una oportunidad para escuchar las diversas perspectivas de estos 3 docentes universitarios que están innovando en la enseñanza del español para fines específicos. Primero, nos gustaría pasarles una encuesta que María Laura ha pensado y nos gustaría que la contestasen, por favor, para saber un poco el contexto de cada uno, y se pasarán de una en una y son 3. Gracias. Vamos teniendo una idea de quién es el público, qué cursos de lenguas está enseñando actualmente. Español para la medicina en un community college. Nos están respondiendo por todos los canales. Muy Por bien. todos los canales, sí. Es en el chat también. Niveles Qué bueno. avanzados en la escuela secundaria. Qué bien. De negocios y artes. Fantástico que en el público hay gente que enseña en universidades, en escuelas secundarias, en community college. Muy variado el público. Qué bueno. Mili, pasamos a presentar. Sí, pasamos entonces a presentar a los 3 docentes que nos acompañarán esta tarde. Gabriel Guillén es catedrático en el Middlebury Institute of International Studies en California, donde enseña cursos en pedagogía de lenguas y tecnología, competencia intercultural y español a través de contenidos. Recientemente impulsó una especialización en lenguas con fines profesionales y ha recibido varios premios a la docencia y es coautor de Brave New Digital Classroom.
Otro ponente, María Lucía Mecías, es doctora en lingüística hispánica y profesora en la Universidad de Florida, especializada en la adquisición de español como segunda lengua y como lengua de herencia. Su investigación se centra en la pedagogía del español y en el desarrollo del vocabulario en aprendientes multilingües, con un énfasis en metodologías centradas en el estudiante, como la enseñanza basada en proyectos y la enseñanza basada en contenidos. Como profesora de español con fines específicos, María Laura está comprometida en reducir las brechas de comunicación en contextos profesionales diversos, a través de una enseñanza eficaz. Y ya nuestro tercer docente es Cristóbal Cardemil Krause. Es profesor de español en la Universidad de West Chester. Es el director del Departamento de Lenguas y Culturas. Su investigación se centra en la representación del espacio y el lugar en regiones latinoamericanas no metropolitanas y en las humanidades médicas. Y es director del Programa de Español para la Salud en su departamento. Muy bien, pues empezamos la mesa redonda. La mesa redonda consistirá en 4 preguntas. Cada ponente tendrá 3 minutos para responder y al final abriremos la mesa a preguntas del público. Les recordamos que si tienen preguntas, usen la caja donde pone Q&A. Pues pasamos con la primera pregunta. Iremos también añadiendo las preguntas por si alguien no recuerda la pregunta, las iremos añadiendo al chat. La primera pregunta para los 3 ponentes es: ¿qué entienden ustedes por un curso de español para fines específicos? Y desde su experiencia, ¿qué lo diferencia de un curso de lengua general? ¿Y cómo puede convertirse en una propuesta transformadora en contextos profesionales? Creo que voy a contestar yo primero a esta, ¿no? Muy bien, encantado. Soy Gabriel, pueden llamarme Gaby. Gracias a Joan y Mili por acogernos, y a María, y a Sabrina y a Maje. Y parece que los temas de los que vamos a hablar hoy son relevantes. He visto muchas personas que hablaban de español médico, español para las profesiones y español para los negocios, y vamos a hablar de eso hoy. Y para mí un curso de español para fines específicos, se me oye bien, ¿no? Sí. Es un curso que se adapta a las necesidades específicas, tanto académicas como profesionales de los estudiantes. Yo llego al español para fines específicos a través de, como decía antes Mili, ¿no? A través de la enseñanza a través de contenidos. En mi universidad tenemos programas de graduados en lengua o política internacional, y durante muchos años daba clases de contenidos, y sigo haciéndolo en temas tan diversos como emprendimiento o política internacional, y poco a poco fui incluyendo más destrezas profesionales para que mis clases fueran relevantes para estudiantes muy distintos, de localización, traducción e interpretación, de seguridad, de educación internacional, de desarrollo. Y eso nos llevó a 2020 a crear una especialización de español o de otras lenguas. Tenemos 6 lenguas en total con fines profesionales. Y para mí la gran diferencia es que crea más relevancia para el estudiante, obviamente, pero también para el profesor, porque existe una necesidad de investigar. Hablábamos antes de empezar de la necesidad de emplear mucho tiempo en investigar, pero eso también es para mí gratificante, ¿no? Aprender más sobre un tema sin necesidad de ser un experto en ese tema, pero aprender, hacer un análisis de necesidades y una investigación con entrevistas a especialistas en ese tema. Esta mañana, cuando estaba corriendo, escuché un podcast que hablaba de los diferentes tipos de estudiantes en función del uso de la inteligencia artificial. Y había 4 tipos, ¿no? Pero 2 tipos que me llamaron la atención. Uno de ellos es el pasajero y otro el explorador. Y obviamente la mayoría de nuestros estudiantes son pasajeros y queremos que sean exploradores. Y para mí, y no tanto, hay otro tipo que sería el achiever, ¿no? El triunfador, la persona que busca el éxito académico. Y para mí, en el mejor de los casos, en el mundo ideal, lo que te permite los español para fines específicos es llegar a ese explorador, ¿no? Hacer el estudiante que tenga ese modo de explorador, con esa motivación, ese momento en el que hay más agencia del estudiante. Luego, a un nivel más pragmático, no sé si llamarlo transformador, pero para mí me permitió o nos permitió en nuestro programa incrementar el número de estudiantes, y por otra parte también lo veo como una oportunidad para mejorar
como decía, la motivación, pero también la calidad de la enseñanza, porque tenemos que enseñar tanto el contenido como la lengua. Y a veces existe el riesgo de enseñar más contenido que lengua, ¿no? Y tiene que ser ambos. Y en ese sentido se parece mucho a la enseñanza por contenidos. Creo que tenemos 3 minutos por persona. No quería quitarle más tiempo a mis colegas, a María Laura y Cristóbal, que tienen muchas más cosas más interesantes que yo que decir. Muchas gracias por la invitación y por estar acá también a los participantes. En el caso de la Universidad de Westchester en Pensilvania, lo que estamos considerando como un curso de español para fines específicos tiene que ver con el movimiento hacia las prácticas de alto impacto, que es parte de la misión estratégica de la universidad, tratando de incorporar currículo que vaya más allá de simplemente impartir la lengua en sí para que los estudiantes descubran qué es lo que quieren decir o hacer con la lengua, a hacerles una invitación a los estudiantes a desarrollarse de una manera que permita servir a la comunidad de una forma que entregue mayor valor a todo lo que hacen. El modelo por el cual llegamos a la generación de un programa de español para la salud, que es el primer programa con fines específicos mayor de nuestro Departamento de Lenguas y Cultura, vino a partir del miedo. Lamentablemente, muchas universidades han visto la posibilidad de que los programas de lengua se vean disminuidos, y en el año 2019 decidimos que no era posible estar simplemente siempre a la defensiva. Era necesario tomar armas y salir a la lucha. Y decidimos hacer un estudio de qué es lo que se necesitaba más en Pensilvania con respecto al español. Y fue muy claro inmediatamente la necesidad de generar un mayor número de enfermeros, médicos, dentistas, que pudieran acercarse a la comunidad hispana de una manera que fuera más allá de los estereotipos o de simplemente proveer un servicio rápido. Es por eso que se creó este programa, y eso es lo que es transformador. El programa en sí tiene español a nivel básico, intermedio y avanzado. Yo estoy enseñando los niveles avanzados de parte del certificado para español de la salud, y está incorporado dentro de un marco teórico de las humanidades de la salud y de la salud pública. Y lo más bello de este programa, y seguiré hablando de eso en otras de mis respuestas, es ver que los estudiantes llegan, ya sean nativos ingleses o hispanohablantes, bilingües, a celebrar el hecho de que puedan tomar estos cursos. Y bueno, se me acaba el tiempo, pero definitivamente hablaré más. Gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros hoy para compartir sobre estas experiencias. Desde mi lugar y expandiendo un poco lo que compartían los colegas, y quiero hacer hincapié en algo que mencionaba Gaby. Cuando consideramos un curso de lenguas orientado a fines específicos, no podemos dejar de tener en cuenta que hay un contenido para enseñar, pero que también hay competencias lingüísticas que tenemos que seguir desarrollando. MLA, en un reporte hace muchos años, en 2008, mencionaba que en muchos departamentos de lenguas hay como una disociación de los cursos que son iniciales con respecto a los cursos que son más avanzados, intermedios avanzados, y que esa disociación lleva a que tengamos mucha frustración en que cuando los chicos terminan la currícula no llegan a alcanzar las competencias de habla, de interpretación, de presentación que deberían tener.
Por lo tanto, eso nos demuestra, y en una de las recientes investigaciones que yo hice, es que si yo me dedico al contenido exclusivamente pensando que implícitamente el estudiante va a adquirir otras competencias, realmente le estoy fallando al estudiante, porque sabemos que el contenido implícito es muy efímero, que por ahí no queda y no podemos confiar en eso. Por lo tanto, quiero volver a hacer hincapié que cuando me imagino un curso orientado a fines específicos, no tengo que volverme obsesiva del contenido que quiero aprender, por ejemplo, arquitectura, por ejemplo, fines médicos, por ejemplo, negocios, que por ahí no es mi competencia plena, sino que también tengo que ir integrando ambas cosas, el contenido con la competencia lingüística. Y creo que eso es lo que lo hace más desafiante, pero a la vez, como mencionaba Cristóbal, sigue siendo algo súper importante porque el alumno que está en esa clase con español para biodiversidad, con español para fines legales, quiere aprender de esa área, es su vocación la que está en juego ahí también. Y entonces lo transformador que mencionaba Cristóbal es justamente que puede sentir que tiene las competencias para desarrollarse en esa profesión. Y eso es lo que hace a los fines específicos, digamos, tan gratificante, ¿no? Porque el estudiante quiere estar en esa clase, tiene mucha motivación, por lo tanto yo no puedo perderme la posibilidad ahí de trabajar tanto el contenido como la competencia lingüística. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la segunda pregunta sobre decisiones curriculares. ¿Qué criterios usaron para decidir qué contenidos incluir en sus cursos para responder así a las necesidades de los estudiantes y del mercado laboral? Bueno, como mencioné, el marco teórico principal del programa de español para la salud al nivel avanzado, que eh, fue planeado como parte de un minor, fue planeado como parte de un certificado de salud avanzado y también como parte de un major interdisciplinario en que se incorporara el español para la salud dentro de los objetivos profesionales de los estudiantes. Fue basado, bueno, como ocurre muchas veces en la vida, por coincidencia, eh, al hablar con una profesora del departamento de inglés cuya especialización era en las humanidades de la salud. Yo estaba pensando, bueno, yo quiero enseñar español con fines específicos, quiero especializarme en español para la salud, y yo pensaba que lo que se iba a hacer era español para la salud como súper metódico. Esta es la terminología, aquí profundizamos con la gramática. Y cuando empecé a leer sobre las humanidades de la salud, como que el mundo me explotó. Y dije, obviamente tenemos que ir más allá. El mundo hispano eh, no es una roca, ¿no? No es monolítico, es mucho más variado, es mucho más rico, es todo lo que enseñamos, todo lo que hacemos todo el tiempo. Y las humanidades de la salud están justo haciendo ese quiebre entre los números que corresponden a un paciente, que corresponden a unos síntomas, que corresponden a lo que yo creo de este grupo de personas, que es lo que ocurre muchas veces en las oficinas médicas, a pensar en la persona misma. Y eso implica tener que pensar en quiénes son los hispanos de herencia en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están llegando a través de las fronteras, escapando situaciones, conflictos terribles? ¿Quiénes son aquellos que vienen de otras formas a establecerse de manera profesional eh, o con su familia? Que cada uno tiene su propio mundo, su propia experiencia, ¿no? Entonces, a niveles avanzados, lo que se empezó a establecer fue una serie de cursos que fueron desde la gramática avanzada con un acercamiento hacia las humanidades médicas a un curso de las comunidades hispanas y la salud en los Estados Unidos y Latinoamérica para que la gente comprendiera, porque hay muchos interesados en tener eh, carreras internacionales, a un curso sobre las humanidades de la salud,
para establecer esos temas culturales en donde los estudiantes puedan leer literatura, poesía, drama y pensar todo eso desde un contexto de la salud para tener experiencias que nos conecten de manera diferente y que uno pueda llevar después a la práctica profesional. Y también cursos que establecieran cómo se puede generar investigaciones de tipo interdisciplinario que incorporen las realidades del mundo hispano con el espectro de la salud que estén pensando los estudiantes. Si ustedes están ahora pensando en crear clases nuevas, por ejemplo, de fines específicos, pero no sienten que son lo suficientemente competentes en esa área, pero que tienen curiosidad, o que es la necesidad, como contaban los chicos, cada uno tiene que descubrir cuál es la necesidad de su contexto. Mi universidad, por ejemplo, la Universidad de Florida es la segunda universidad en estudiantes de las carreras de medicina, tanto para graduados como para undergrads. Entonces, obviamente que hay una gran afluencia de estudiantes en la escuela, en el College de Liberal Arts, que van a tener esos intereses. Pero tal vez cada universidad tiene un contexto diferente. Entonces, primero es explorar ese contexto, dónde está la necesidad de cada lugar para cumplir. Y por otro lado, un criterio importante para decidir los contenidos, cuando yo no soy el experto en el área, es tratar de hacer, como decía Cristóbal, acercarse a expertos del área, hablar con estas personas, decidir, en mi caso, desarrollo todos los cursos con un enfoque por tareas, entonces por ahí decidir cuáles son las grandes tareas que se tienen que hacer en estos ámbitos, en la arquitectura, en el derecho, cuáles van a ser las circunstancias, los contextos. Y es más que nada recabar mucha información, preparar, como decía Gaby, tengo que estudiar, tengo que invertir tiempo para preparar eso claramente. Y cómo esa tarea se tiene que integrar con la competencia lingüística que tengo que desarrollar para que sea capaz de llevar adelante esa tarea, ¿no? Entonces ahí también hacer todo el pesaje, entonces los criterios tienen que ver con qué herramientas necesito para esta tarea, cómo voy a darle la competencia lingüística para eso y hacer un desarrollo generalmente como backwards design, desde hacia dónde quiero llegar con el estudiante en esta clase que voy a desarrollar. Contenidos gramaticales los vamos a anotar enseguida porque somos todos profesores de lenguas. Lo difícil tal vez es definir cuáles son los contenidos propios de esa área y de esa especialidad. Y como decía Cristóbal, podés quedarte atado a hacer una cuestión meramente transaccional de enseñar el contenido, el vocabulario, cómo se dice esto para este negocio, o podés jugarte un poco más a ir a algo más profundo utilizando el contenido, pero también con otros ejes transversales que pueden atravesar tu curso y que tienen que ver con este desarrollo de otras habilidades que no son meramente las lingüísticas, sino también interculturales o contextuales que tienen que ver con la realidad de tu lugar. No debe ser igual la situación por ahí en Florida que en Pensilvania, pero podemos tener un montón de puntos en contacto para que ustedes puedan sentir que puedo tomar un curso de un colega, pero adaptarlo a mi realidad. Gracias, María Laura, muy inspirador. Y creo que voy a hablar de una tercera vía. Cristóbal habló de un programa, de crear un programa para la salud con nuevos cursos. María Laura habló de crear nuevas clases y de los retos que implica crear y los criterios que hay que usar para crear una nueva clase. Y en mi caso, en nuestra especialización profesional, lo que hicimos es primero hablar con los diferentes programas de mi universidad, programas graduados, y negociar el tipo de proyectos que serían relevantes para los estudiantes. Teníamos programas de medio ambiente, política internacional, seguridad, localización, etcétera, como he mencionado antes. Y al final creamos 4 proyectos, que son una presentación profesional, un trabajo de investigación, que en diferentes opciones, puede ser un plan de negocio, puede ser un ensayo académico, puede ser un memo político, hay varias opciones, hay una rúbrica y hay unas instrucciones. Tercer proyecto es un dossier profesional con entrevistas a profesionales en el área de estudios, y también con la creación del currículum o un trabajo de campo
para los estudiantes que viajan al extranjero por 10 días o por un mes. Entonces eligen 3 de estos 4 proyectos. Y esto tiene que ver con la dificultad de cambiar esta especialización. Son 6 lenguas, es chino, japonés, ruso, español, árabe e inglés. Y era complicado cambiar el contenido de estas clases porque cada programa, como sabemos, es un mundo. Y utilizamos estos proyectos como una vía para incrementar la motivación de los estudiantes. Algo que quería mencionar es que en mi universidad eliminaron en 2019 el requisito de lenguas y creamos esta especialización en 2020 para responder a esa nueva realidad, para incrementar el número de estudiantes en las clases y para motivarlos más. Y 20 estudiantes han tomado esta especialización en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, los estudiantes toman las clases de contenidos en diferentes lenguas y como parte de esa clase hacen un proyecto profesional si quieren hacer la especialización, que es opcional, y tienen que tomar 3 clases en total. Y otra cosa que quería añadir es que me gustó eso que decía María Laura de la importancia de hacer un diseño inverso, que me hace pensar en los paralelismos entre la enseñanza por contenidos, la enseñanza con fines específicos, el enfoque por tareas, como mencionaste, o el enfoque por proyectos. Todos ellos tienen en común la importancia del análisis de necesidades y de pensar en el producto final que queremos. Y también, como decía Cristóbal, ¿no? Que lo que estamos haciendo no es simplemente instrumental, es una tarea intelectual. En salud podrías hablar por un mes o más sobre la paradoja hispana, ¿no? Y problematizar la enseñanza de la salud, ¿no? Lo mismo con negocios también podríamos hablar de ese tema. Gracias. Muchas gracias a los 3. Pasamos a la tercera pregunta, que va relacionada con las colaboraciones interdisciplinarias. Antes de hacerla, recuerdo a la audiencia que si quieren hacer preguntas pueden usar el botoncito del Q&A. Bueno, pues esta tercera pregunta en realidad son 3 preguntas y comienza así. ¿Cómo establecieron vínculos a nivel universitario y con la comunidad, organizaciones, empresas, instituciones, para enriquecer sus programas de español con fines específicos? ¿Qué retos y beneficios han encontrado en el proceso? Y, por favor, ¿podrían compartir ejemplos exitosos de prácticas de alto impacto en el aprendizaje de sus estudiantes? Voy a retomar algo que hablamos el lunes también, ¿no? Y que presentaban las colegas de high school, de K-12. El reto más importante es salir al mundo a buscar contactos y empezar a hacer estas conversaciones. Y eso nos implica establecer todas nuestras habilidades sociales que hemos desarrollado como profes y todas nuestras competencias sociales para poder lograr que estas cuestiones funcionen. En mi caso estoy trabajando con español de la salud, pero también estoy desarrollando, recreando un curso para negocios. Y mi primera acción fue incluirme yo en una clínica, la comunidad, en visitar la clínica, en estar en la clínica, y me preparé para ser intérprete, me certifiqué para ser intérprete, para poder estar en esos lugares y conocer la realidad que teníamos en nuestro contexto universitario. Y a partir de ahí se empezaron a generar un montón de relaciones absolutamente personales que hoy por hoy nos están por ayudar a firmar un acuerdo para que estudiantes de pregraduados puedan asistir en las clínicas como intérpretes, aquellos que son bilingües, hablantes de herencia, que pueden certificar esta posibilidad de interpretar, y ellos antes de terminar college poder estar ganando experiencia de estar en una consulta, estar mediando información cultural, siendo agentes de conexión. Por supuesto que no se hace de la noche a la mañana y esto implica que tenemos que dedicar mucha paciencia para la burocracia, pero también saber dónde poder intervenir esa burocracia para que juegue a favor nuestro. Por lo tanto, los vínculos son muy personales, pero tienen que ver con nosotros tal vez salir a la búsqueda de eso, ¿no? Sí quiero desarrollar un curso de arquitectura.
cuáles son mis contactos primeros que voy a tener alrededor. Tengo que identificar quiénes son esos contactos claves que pueden mediar a tu favor. Y por ejemplo, ahora estoy tratando de establecer contactos con emprendedores de mi pueblo, de mi ciudad, gente que es de la comunidad hispana, que tiene negocios, exalumnos de la universidad que son hispanos y tienen negocios para hispanos, pensando en esta clase que estoy desarrollando para vincular esas realidades, esas competencias y tener personas que puedan ser invitados, que puedan inspirar a los alumnos y lugares donde podamos ir a hacer una práctica profesional. Tengo muy practicados los 3 minutos, Gabriel. Sí. Me toca a mí, ¿no? Estaba confundido. Gracias, María Laura. Me hizo pensar en lo primero que hice cuando empecé a enseñar contenidos, es ir precisamente a tu universidad. Sigue siendo tu universidad, la Universidad de Florida, ¿no? Sí, A pesar de que acá estoy. terminaste el doctorado. Sí, en Gainesville para hacer un curso de emprendimiento, de la enseñanza del emprendimiento. Y ahí sí que me sentí como un auténtico principiante a nivel bajo. Y eso fue una de las cosas en cuanto a alianzas para el proyecto específico de nuestra especialización profesional. Simplemente fueron internas. Es negociar, hablar, entrevistar a diferentes personas en mi propia universidad, lo cual es muy importante, ¿verdad? Esa necesidad de tener relaciones fuertes con otros programas. Pero sí puedo hablar de otros proyectos que tenemos en mi universidad, como un proyecto de intercambio de lenguas. Llevamos 10 años haciéndolo en inglés y español en Salinas, en el Valle de California, que está a 20 minutos de Monterrey, donde vivo yo. Y hacemos un intercambio cada viernes por 3 horas y la alianza que hicimos y firmamos un MOU, ¿no? Con una universidad comunitaria allí donde dan clases gratuitas de inglés, y llevamos haciendo eso 10 años, y los últimos 2 años estamos haciendo un enfoque por proyectos y tenemos un triángulo con la universidad comunitaria, mi universidad y la red de bibliotecas gratuitas del Condado de Monterrey. Y hemos hecho dos proyectos para ellos. Uno de ellos era un manual sobre cómo conseguir un trabajo, manual de 40 páginas en español e inglés sobre cómo conseguir un trabajo, con diferentes consejos, estrategias. Y luego también el siguiente año hicimos una colección de diálogos para situaciones relacionadas con alojamiento, con salud, emergencias, etc. Y eso para mí ha sido siempre muy gratificante, este tipo de vínculos con otras organizaciones. Y gracias a este programa conseguimos una beca con la Agencia de Transportes del Condado de Monterrey, una beca por 5 años, por una cantidad simbólica bastante importante de dinero, y su interés precisamente, y creo que esto es relevante para la audiencia, hay una necesidad, al menos en California, pero en muchas partes de Estados Unidos, de tener contenidos en inglés y español, de tener, como decías, mediadores culturales, y estamos trabajando en proyectos hemos creado una página web que mapea un proyecto de arte relacionado con vías seguras de escuelas, de casas, de zonas residenciales a las escuelas, y hemos creado también currículum en español e inglés para ellos, ¿no? Y eso creo que habla de la relevancia del español y de la posibilidad de colaborar a través del aprendizaje-servicio con diferentes organizaciones. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho ya. Concuerdo con Gaby que es súper importante la coordinación con otros departamentos, ver qué es lo que necesitan, qué es lo que se busca para llegar a verdaderamente llevar a los estudiantes al objetivo profesional que ellos tienen o el objetivo de vida. ¿Cuál es el propósito de su carrera y añadir al propósito? Y eso definitivamente se logra en colaboración con otros departamentos porque ellos saben mucho y muchas veces no ven a un departamento de lenguas más que como esos que tenemos el requisito de lenguas. Lamento mucho que en tu universidad el requisito se haya removido. En nuestro caso hemos luchado mucho por mantenerlo y hemos sido exitosos, por suerte. Al mismo tiempo, he tenido que
pelear un poco contra mi introversión, porque como dice María Laura, también es necesario salir y estar ahí, hay que prender ese switch y estar hablando con la gente, vender el plan que uno tiene, porque es muy importante hacerlo, pero sin tener esas conexiones no se logra. Entonces, similar a lo que hizo María Laura, yo también pasé 2 años haciendo interpretación médica, porque decía, no puedo mandar yo a mis estudiantes a hacer prácticas y pasantías y yo no saber lo que se hacía, ¿no? Así que también tuve que especializarme, recibir la certificación. También es buscar el apoyo de otra gente que tiene el conocimiento. Pasé mucho tiempo hablando con profesores y profesoras de la Universidad de Clemson, quienes tienen un programa fantástico, profesores y profesoras de universidades que vieron cómo se salvó su programa estableciendo programas de lenguas con fines específicos, porque se les estaba cerrando los programas de lengua y generaron todo este tipo de nuevo contenido que fue central. Entonces, hay que lograr este trabajo, convencer a la gente de trabajo social, que ellos también pueden participar en un programa como el programa de Español para la Salud, a la gente de psicología, que también puede participar de salud pública. Todos programas que no tienen un requisito de lengua en mi universidad y que ahora son los que están alimentando el departamento con nueva sangre en todos los niveles, básico, intermedio y avanzado, eh, y que está reanimando la manera en que se ve el departamento dentro de la universidad. Entonces, sí, es muy difícil, es mucho trabajo, pero se logra hacer esto a través de este tipo de situaciones y se convierte en sí mismo en una práctica de alto impacto, puesto que se generan pasantías con programas de psicología, pasantías con programas de salud pública en estas clínicas con las que hemos hablado, y así, todo el tiempo. Muchas gracias a los tres y pasamos a nuestra cuarta pregunta y última sobre el impacto y los retos. ¿Y qué impacto han visto en sus estudiantes? ¿Cuáles son los principales retos para mantener y sostener estos programas de EFE? ¿Y qué consejos darían a alguien que quisiera iniciar un curso o programa de EFE en su institución? El Difícil, impacto, ¿verdad? Oh, eh, perdona. y no, María, vos, sí. Gaby. No, tú primera. Dos cosas que no me quería olvidar. El impacto es el de los alumnos, que sienten directamente que pueden realizar su profesión, sus habilidades, sus intereses. También lo pueden gestionar en la otra lengua de la que tienen en su haber. Em, lo importante para sostener los programas es generar acuerdos que no dependan de la persona. Entonces, independientemente que la persona que está hoy gestionando la clase de salud, la clase de negocios, eso pueda sostenerse con el tiempo, porque eso también es una de las cuestiones que pasan muchas veces en los departamentos. Todo termina siendo tan personal que se va la persona y se perdió el contacto con la escuela de medicina, se perdió el contacto con la escuela de negocios. Entonces, lo más importante es firmar acuerdos que independientemente de quién esté, se puedan sostener en el tiempo y procedimientos que faciliten este tipo de acuerdos. Em, si alguien está pensando en crear clases nuevas, para mí como gran consejo es primero analizar si esa clase realmente es la que necesita tu lugar de origen donde estás o si es otro tipo de clase el que estás. Y en ese caso hay que hablar con un montón de actores, no solamente con los estudiantes, también con los advisors, con los graduados, con los otros departamentos de las universidades y recoger muchas campanas antes de tomar una decisión, porque invertir en una clase, diseñar acuerdos, pasantías, proyectos que van a tener un alto impacto en los alumnos, implica mucho para que después no tengan los resultados que estábamos esperando, porque no se inscriben los estudiantes o no es la cantidad de gente que teníamos y no nos preguntan si es buena la propuesta, nos dicen que no tenemos la cantidad de gente necesaria en las aulas. Entonces, es importante eso.
Y por otro lado, si estás enseñando fines específicos, pero no es tu especialidad, porque nunca lo hiciste o porque estás aprendiendo a hacerlo ahora, una de las cosas que ayuda un montón, y en ese caso para mí en su momento fue muy autodidacta, porque no tenía alguien que me enseñara cómo enseñar fines específicos, es leer, consultar bibliografía, fijarse qué tipo de contenidos, cómo se diseñan los programas, qué tipo de competencias, para poder hacer algo que no es solamente una experimentación casual, sino que puede ser algo sostenido y sostenible en el tiempo, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me gustaría como invitar a la gente que está escuchándonos, y ojalá que nos contacten después, tanto a Gaby, a Cristóbal como a mí, poder seguir haciendo research, investigación dura en el área de fines específicos, que creo que es lo que falta un poquito para decir que este es un área de la lingüística aplicada que se sostiene, que tiene mucha contribución a la enseñanza, al aprendizaje, a la adquisición, al desarrollo de competencias y que me parece que es importante. Entonces, si a ustedes les interesa algún área de la lingüística, de la pedagogía o de la adquisición de lenguas, estos espacios son buenísimos para poder hacer investigación en el aula y poder producir investigación que apoye todo lo que el área de fines específicos desde hace un montón de tiempo nos está dando. Me pasé. No, sigo yo, Cristóbal. No, me gustó mucho lo que dijiste, María Laura, y específicamente esa parte de sostenibilidad. Y yo mido el éxito de los proyectos por si se sostienen cuando tú no estás allí, ¿no? Y a mí me encanta cuando mis colegas o los estudiantes hablan de la especialización profesional sin saber a veces que yo estaba involucrado, que lo creé yo con el apoyo de una profesora de ruso y nuestra decana, ¿no? Y eso para mí es esencial, ¿no? Pensar en cómo se puede sostener ese proyecto a largo plazo. Retos es el tiempo que hay que emplear en crear una propuesta de este tipo, en hacer seguimiento de la propuesta, en hacer colaboraciones con otras personas. Y para mí yo pienso en tres factores, ¿no? Como consejo serían tres factores que son muy importantes. El primero es el número de estudiantes. Esto nos permite incrementar el número de estudiantes en un momento tan desafiante en el campo. Podemos incrementar la relevancia si sabemos encontrar con el contenido que es relevante para nuestros estudiantes, y en cada universidad es distinto. El segundo factor que para mí es importante para cualquier proyecto en la universidad o en un colegio es las personas, cómo llevarse bien con tus colegas, con colegas en otros departamentos. El capital relacional es hoy en día más importante que antes, ¿no? Si quieren que les aprueben un curso o un programa, necesitan crear esas relaciones con otras personas, ¿no? A diferentes niveles, con los estudiantes, con los colegas de otros departamentos, con la administración. Eso es importante y hay que estar ahí. Yo también, Cristóbal, soy bastante introvertido, pero hay que, como tú, ¿no? Hay que forzarse a ese tipo de encuentros con otros colegas. Venir a este seminario para mí es un símbolo, ¿no? Es sintomático del interés, ¿no? Y es un primer paso, o tal vez muchos de los colegas que están escuchándonos ya tienen sus propios cursos, ¿no? De fines profesionales específicos. Y el tercer factor en el que estaba pensando es el impacto, ¿no? Es decir, más allá del número, de incrementar el número de estudiantes, ¿qué impacto social puede tener la creación de un curso, de un programa? Y eso se puede medir de alguna manera, y eso puede ayudar también a justificar la existencia de estos cursos, más allá de reclutar estudiantes, a colegas que puedan ser más escépticos, es hablar de estas colaboraciones con la comunidad y ese producto que se ha creado, qué impacto ha tenido en la comunidad. Yo creo que eso es importante. Y el impacto de los estudiantes, ¿no? Volviendo a la pregunta inicial, y esto está en los artículos que hemos publicado, hay testimonios de los estudiantes que han visto que esta especialización les ha permitido trabajar en presentaciones profesionales que luego han podido usar en mi caso, en círculos profesionales muy especializados, como la no proliferación de armas nucleares en japonés, ¿no? O sea, temas que necesitan una preparación, ¿no? Y nosotros podemos hacer el andamiaje para estas situaciones a través de los fines específicos. Y no quiero pasarme tampoco, así que cedo la palabra a Cristóbal.
Gracias. Quiero comenzar con el impacto en los estudiantes, lo más lindo que he visto. O sea, vienen estudiantes de AP que están fascinados con la idea de poder continuar tomando lenguas porque pensaban que iban a tener que empezar en español 101, así es que podían tomar lenguas y no querían. Y se ven tan contentos porque cuando están tomando cursos que no, o están completando majors que no requieren la segunda lengua, sienten que se acabó y están felices de ver esto. Pero más allá de eso, en una universidad pública como la Universidad de Westchester, que en unos poquitos años más va a tener 1 de cada 5 estudiantes hispanos, me ha tocado ver a estudiantes decir, yo nunca pensé que iba a poder tomar un curso en un tema que me interesara en la lengua que hablo en mi casa. Y eso fue tan lindo cuando me lo dijo esta estudiante, que, claro, me hizo decir, ahí está, tenemos que atraer a los estudiantes a volver a hacerlos querer la lengua o hacerlos ver que ellos serán embajadores también a futuro de lo que es ser hispano. ¿Cómo establecer o cómo crear estos programas? ¿Cuáles son los retos? Cuesta mucho convencer a la gente, cuesta mover montañas. Y entonces hay que hacer, como dijo María, lo de aprender y estar constantemente aprendiendo. Yo pasé 5 años preparando el programa, leyendo, leyendo y leyendo sin parar, y además vendiendo y vendiendo el programa constantemente. Tener que hablar una y otra vez con los decanos de ciencia, los decanos de humanidades, los profesores de acá, los profesores de allá, y decir, sí, sí, esto se puede, que miren los estudios, pero que obvio que sí, está acá, está allá. Y no pareciera a veces que uno esté en una universidad, porque como, ¿qué importa de esos estudios? No creo que los estudiantes van a llegar. Tenemos miedo. Nos faltan personas en las clases. Y entonces hay que involucrar a todo el mundo. Como tanto María Laura como Gaby mencionan que los profesores no podemos ser nosotros solos los que enseñamos. Hay que empezar a decirles, enseñen, enseñen, es muy bonito, es muy agradable, es simpático. Qué rico tener una clase con 14 estudiantes y los 14 estudiantes siempre quieren estar ahí. Y esos estudiantes eventualmente pueden llegar a seguir otros cursos de español. Y en mi caso me sirvió mucho ser estratégico. Como un programa que tenía la idea inicial de ser un major en español, generé muchos cursos que eran de español para la salud, pero también los estudiantes tenían que tomar cursos de español común y corriente. Y cuando me dijeron, no, tenemos miedo, no podemos hacer el major, quedé con 4 cursos avanzados de español para la salud y se te volvieron el certificado. Y ese certificado se puede volver el major inmediatamente. Así que siempre ser estratégico cuando uno planee, porque aunque las cosas vayan mal, a futuro igual pueden ir mejor. Muchísimas gracias a los tres. Súper interesante, súper inspirador, con muchas ideas para seguir creando cursos o programas. Pasamos a las preguntas. Hemos recibido algunas preguntas del público y como tenemos solamente 7 minutos porque Clet va a cerrar esta mesa redonda, podéis contestar cualquiera de los tres. Lo que os voy a pedir es que seáis lo más breve posible. Muy bien, la primera pregunta que tenemos es, parece que los cursos de los que ustedes hablan están pensados para niveles intermedios o avanzados. Yo quiero empezar en el nivel 1. ¿Es posible? Voy yo, chicos, breve. Les recomiendo un artículo de una publicación que se llama Language Program Vitality. Joseph Fils escribe sobre cómo desarrolló español para la salud desde nivel 1. Creo que hay mucha discusión en el ámbito de profesores, y lo digo porque estoy en varios grupos trabajando con fines específicos. Hay grupos de profesores que tienen una idea de que para desarrollar los fines específicos hay que tener otras competencias más sólidas antes. Joseph Fils hace una propuesta para niveles bajos que se les recomiendo leer y a ustedes empezar a deliberar y tomar esas decisiones. Yo creo que es importante incluir en los niveles más bajos tal vez un career readiness, una orientación a las profesiones, como que le da mucho más sentido a todo lo que hacemos en esos niveles para sus profesiones.
En mi universidad se enseña español para la salud 1, 2, 3 y 4, o sea, español básico e intermedio. Esos cursos fueron incorporados también al requisito de lenguas y están cross-listed con español normal 1 a 4. Y lo que se hace es establecer conexiones específicas entre la gramática que normalmente se cubre en estos niveles. Se sigue el mismo currículo gramatical, pero se le cambia el contenido. Los libros que usamos en Westchester son los de Cengage, que tienen el libro común y corriente de español básico y también después el especializado en español para la salud. Es más difícil enseñar el curso de español para la salud, lo que me dicen mis colegas, a quienes les pedí muy caritativamente que por favor enseñaran, pero se puede. Tienen que hacerlo mucho más estratégico, tienen que hacerlo con mucho más cuidado y lo bonito de todas formas es que hay muchos estudiantes que llegan a esos cursos sin necesidad real de tomar un curso de español porque se lo requieren. Entonces, ahí nuevamente, como me pasa a mí, les pasa a ellos, que están viendo estudiantes que están fascinados con lo que están completando. Sí, en mi caso no he dado clases de fines específicos a nivel principiante, pero he hecho clases de contenidos, he hecho enfoque por tareas y he hecho enfoque por proyectos a nivel principiante. Si se puede hacer con esas metodologías, se puede hacer, me imagino, con fines profesionales. Y me hace pensar en que a través de la competencia intercultural o de la pragmática puedes tener impacto incluso a ese nivel principiante y cambiar para una persona que trabaje o que vaya a trabajar en esta área, poder ser transformativo y mejorar la relación con la otra persona, siendo humildes, obviamente. No, en una clase de nivel principiante no vas a poder usar la lengua a nivel de la frase, del párrafo o del párrafo conectado, pero puedes hacer cambios e inspirar a los estudiantes a que mejore su relación con el beneficiario final de estas prácticas, ¿no? Los pacientes en el caso de español para la salud. Muy bien, muchas gracias. Pasamos a la segunda pregunta de Carlos Amaya. En una clase de español para negocios, ¿ustedes creen que aparte de enseñar el contenido, sería bueno enseñar a los estudiantes cómo escribir una carta de negocios, cómo hacer un currículum, etcétera, que yo considero más técnico? Por supuesto, por supuesto, son las competencias lingüísticas de las que estábamos hablando, ¿no? En español para negocios, una cuestión súper esencial es el registro de lengua, ¿no? Cómo me dirijo en distintos ámbitos, en distintos contextos. Me parece que tiene mucho que ver con estas tareas que hay que pensar, ¿no? Y desde esa tarea que se necesita en el contexto de negocios, ¿a quién se dirige? ¿A un cliente, a un proveedor, quiere establecer contactos con alguien nuevo? Entonces, a partir de ahí, pensar qué otras competencias les tengo que enseñar, currículum, registro, bueno, tipo de cartas, si estoy solicitando, si estoy pidiendo, si estoy argumentando, ¿no? Hay un montón de cuestiones que se pueden trabajar y que serían súper necesarias para que el estudiante realmente tenga esa competencia después en la vida real, ¿no? Y el problema es ese, que el estudiante pueda realmente desempeñarse como un usuario de la lengua competente en esos contextos y saber, en este caso me tengo que dirigir a la persona de esta manera y en este caso me tengo que dirigir de otra, ¿no? Sí. Muchas gracias. Si queréis, pasamos a otra pregunta porque nos queda un poco tiempo. Am, la siguiente pregunta es, pensando en los retos y dificultades, ¿cómo llevar de forma eficaz el tema del español para fines específicos a colegas dentro de un departamento que temen y se resisten a evolucionar? Creo que alguno de vosotros ya ha contestado un poquito, pero si queréis elaborar. Creo que Cristóbal lo dijo muy bien, ¿no? Con mucha mano izquierda y con argumentos. Me gustó la forma en la que habló de una situación en la que se benefician ambas partes implicadas, ¿no? Puede ser más estudiantes, pero también otros factores. Hablar del impacto que pueden tener estas clases más allá de la parte más
instrumental. Creo que, y no creo que vayas a convencer a todo el mundo, ¿no? Pero a medida que convenzas a una mayoría, yo creo que eso es muy importante, porque si al final lo haces solo, eso no va a ser sostenible, como decía María Laura al principio. Sí, hay que seguir hablando con ellos, establecer que no se les está quitando posibilidades de tener estudiantes, que no se va a canibalizar el programa y explicar que lo que se está tratando de hacer es atraer nuevos estudiantes y que no está afectando eso necesariamente. Yo vengo de la literatura, así que yo creo que ahí tenía una ventaja al explicar, hey, yo lo estoy haciendo sin miedo, hay que darle. Voy a crear mi curso de literatura para humanidades médicas. Y lo hice. Vamos a pasar a la siguiente, si os parece bien, porque ya queda muy poco tiempo. En mi universidad hay colegas que proponen una clase de español para las profesiones sin especificar qué profesión. ¿Saben de cursos más generales de ese tipo? Sí, claro, y estos cursos existen y ya se enseñan en niveles iniciales. Yo, en vez de las profesiones, lo que podríamos llegar a decir es como que le desarrollamos también competencias para el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, si estamos en un nivel inicial y ellos están aprendiendo un montón de cuestiones del nivel inicial, cómo presentarse, cómo interactuar, cómo consultar con el otro, cómo negociar con una persona, intervenir en las cosas cotidianas, le puedo ir incluyendo contextos profesionales que sean generales y que les van a servir muchísimo para el futuro. Hay manuales, hay información, hay programas desarrollados. Los aliento a contactar colegas que ya hayan dictado la clase, en mandar un email y pedir el syllabus y charlar y qué te funcionó y qué no te funcionó. Estoy súper segura que hay mucha más colaboración en ese sentido y que puede servir mucho para apoyar estas intenciones. Y ese tipo de clases en un nivel inicial puede atraer a aquel que está cumpliendo la lengua como requisito y puede llegar a hacerlo mucho más atractivo que si fuera una clase por ahí de español y cultura normal. Gracias. Bueno, creo que es la hora. Queda alguna otra pregunta pendiente, pero creo que de alguna manera ya se ha contestado. En realidad está relacionada con este faculty tenure especialmente que enseña literatura y que se opone a este tipo de cursos. Creo que de alguna manera la respuesta de María Laura también aplica en estos casos. Am, Así que... Clet, si quieres cerrar la mesa redonda, muchísimas gracias a todos por haber participado. Gracias, Joan. Quiero antes que nada agradecer una vez más a los ponentes, los coordinadores y a todos los participantes por estar aquí con nosotros. Un poco de información práctica para recordarles que tanto la grabación como los materiales se los vamos a enviar por correo electrónico en más o menos una semana. Y antes de cerrar, me gustaría que estén unos minutitos solo para presentarles algunos de los materiales que tenemos. Y bueno, comenzaré de hecho con algo que no es un material, sino una sorpresita que tenemos entre manos, que es lo siguiente. Y es que próximamente estaremos publicando este white paper, como pueden ver, titulado Propuestas, experiencias y reflexiones sobre el español para fines específicos en la educación estadounidense. Como les comentaba, sería un white paper, esto no es uno de nuestros materiales, se va a publicar muy próximamente. Les vamos a colocar en el chat el enlace para que puedan tener todos los datos. Como pueden ver, Joan y Milly son los editores y de hecho ellos van a estar presentando este white paper en ACTFL, así que les invito encarecidamente a que puedan pasar por el booth, así pueden conversar con ellos, conocer un poco más sobre esto. Y además, este white paper, aparte de estar editado por ellos, varios de los ponentes que hemos tenido en estas dos sesiones también han colaborado. Así que les invitamos a que estén al tanto. Y sobre materiales, por un lado tenemos Talentos, que es para un Novice Low Intermediate Mid Level. Funciona más como un curso independiente que se enfoca más en la parte profesional, enfocado en carreras y puede ser un complemento para el plan de estudios que tengan actualmente. Tienen resúmenes, vocabulario, gramática. Vamos a colocar un enlace por si quieren pedir una muestra gratuita y echarle una ojeada.
También tenemos mundo profesional, que se divide en 2 niveles. Está el A1, A2 y el nivel B1. Este es para estudiantes avanzados de secundaria o universitarios que se preparan para carreras donde el español es fundamental y se integra con cualquier programa y también puede funcionar de forma independiente. Y por último, también presentarles el CTE Supplement, que se vincula con nuestro programa Estrella Reporteros. Es un complemento que se enfoca más en contextos profesionales reales, todo vinculado a los distintos niveles de reporteros, y tiene varias actividades comunicativas, proyectos, lecturas y bastante documento auténtico para explorar. Así que, como les comentaba, les vamos a pasar los detalles para que puedan pedir una muestra si así lo desean. Y dicho esto, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta noche y espero que tengan buen resto del día.